Excelente. Y bueno, sí, como les estaba diciendo, somos una organización que se llama Conversable y trabajamos con temas que consideramos son importantísimos y fundamentales para la experiencia humana y para las relaciones sociales y que muchas veces no se les da tanto valor o tanta importancia en los espacios, por ejemplo, educativos o, ¿verdad?, en los medios, y tiene que ver con la comunicación, con la empatía, con la autoconexión y demás herramientas que a veces se les llama como blandas, pero que consideramos son pilares fundamentales para la vida. Y bueno, un poquito la intención de estos espacios de webinars es generar como, sí, mayor acceso a este tipo de información, a sabiendas de que puede ser útil para muchos o muchas de ustedes, así como lo ha sido una herramienta eh, pues demasiado útil para nosotros y nosotras los facilitadores, ¿verdad? Hoy vamos además a estar hablando de un tema que consideramos un temazo que tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestros sentimientos y qué tanto los abrazamos o qué tanto más bien tenemos rechazo hacia ese espacio que se puede sentir a veces arriesgado, vulnerable o, ¿verdad?, como tal vez más expuesto de lo que queremos en muchos momentos. Entonces, sí, eh, ver cómo nos relacionamos con ello, también entendiendo desde la comunicación que hay como una doble vía, ¿verdad? Cuando hablamos de comunicación, una tiene que ver con cómo nos comunicamos con otras personas, con nuestro entorno, y otra vía tiene que ver con cómo nos comunicamos a lo interno, con nosotras o nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué nos decimos? ¿Qué historias nos contamos? ¿O cómo nos relacionamos con esas cosas que surgen y que a veces no les queremos dar la bienvenida? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia, contarles que al final de esta sesión vamos a estar como compartiendo con ustedes algunas preguntas que queremos que se lleven y por esto fue que Kim les dijo que buscaran como un papel y un lápiz porque nos encantaría que se lleven de tarea estas preguntas. Y bueno, ahí vamos a dar un espacio como para que contesten las que les dé tiempo, pero suponemos que no les va a dar tiempo de contestarlas todas, entonces, sí, para que tengan eso por ahí a mano. Sobre la herramienta de Zoom, abajo donde dice participantes, ustedes pueden dar clic ahí y hay algo que dice raise hand o levantar mano. Entonces, si tienen alguna duda o algo que quieran comentar, pueden levantar la mano ahí. Si no, también pueden comentar en el chat y nosotras usualmente estamos leyendo el chat. Entonces, ahí también como sobre la marcha de la teoría y demás, pueden ir tirando preguntas. Tal vez no todas las podamos atajar o responder, pero, pero probablemente algunas sí las usemos de insumo para explorar un poquito más en el contenido y demás. Kim, te paso la palabra. Uh-huh. Hola, hola otra vez. Bueno, para hablar de este temazo que decía Nandi, de permitirnos o permitiéndonos sentir lo que sentimos, que creo que es súper como valioso en este momento que estamos viviendo a nivel histórico, en el que pasamos mucho tiempo con nosotras mismas y también con nuestros seres queridos, creo que es muy valioso y me encanta. Entonces, para entrar en materia, me gustaría empezar compartiendo con ustedes qué es lo que entendemos desde la conciencia de la comunicación no violenta, que es en lo que nos basamos, ¿verdad? En todo lo que compartimos acá. ¿Cómo es que vemos o cómo es que nos aproximamos a la experiencia de los sentimientos y del sentir? Y para eso me gustaría empezar haciéndoles una pregunta. Me gustaría preguntarles si alguna vez en su infancia escucharon o si en este momento de sus vidas han dicho algo como qué feo
que se ve llorando, o qué fea que se ve enojada, o si alguna vez cuando estaban chiquititas o chiquititos y estaban llorando por algo que les pasó, les dolía, les contaron un chiste o les hicieron cosquillas. Levante la mano a quien le ha pasado. Veo varias manos levantadas. ¿Verdad? Sí, pues a mí me pasó, creo que a todos y a todas nos pasó de alguna manera. Y creo que es desde ahí, desde que somos niños y niñas, que empezamos a tener ese tipo de experiencias y empezamos a ver ciertos sentimientos como sentimientos que son malos. ¿Verdad? Entonces podemos pensar que si me dicen que me veo fea llorando, pues que no está bien llorar, o que si me veo fea enojada, pues voy a intentar no enojarme, o, ¿verdad? O no estar triste, porque no hay que estar triste, mejor estar felices. Desde la comunicación no violenta, nosotros no vemos a los sentimientos como buenos o malos. Vemos a todos los sentimientos igual de importantes, eh, y además nos gusta como nombrarlos diferente, ¿verdad? No los nombramos como buenos ni malos, sino que los nombramos como sentimientos placenteros y sentimientos implacenteros. Y de esta forma intentamos acercarnos un poco más a poder experimentarlos todos tal y como vienen hacia nosotras mismas. ¿Por qué? Porque creemos que los sentimientos todos son igual de importantes porque nos dan información acerca de cosas que son importantes para nosotras y para nosotros. Entonces, esto nos permite ¿qué? Nos permite ayudarnos a conocernos mejor, ¿verdad? Entonces, me gustaría compartir una imagen que comparte uno de nuestros compañeros chino y es esta de que los sentimientos son como un tablero de un carro en el que si una va manejando y ve como una lucecita que se enciende, ¿verdad? Como la luz del tanque de gasolina que se enciende y dice que ya te estás quedando sin la reserva de gasolina. Eh, está ahí, la vemos y tenemos varias opciones. Podemos ignorar esa luz y pegarle una postal y hacerme la que no es conmigo y seguir manejando, pero ¿qué es lo que va a pasar? En algún momento ese carro me va a dejar botada y va a parar, ¿verdad? Eh, o podría de repente ver la lucecita y ir a una gasolinera. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Los sentimientos son como esa luz, son como un mensajero de algo que es importante para mí, que está satisfecho o que no está satisfecho, ¿verdad? Si yo estoy feliz, si yo tengo un sentimiento que se siente placentero, es porque probablemente algo que es demasiado importante para mí está satisfecho. Y es por eso que viene esa alerta o ese mensajero de algo que se siente placentero. Si hay un sentimiento de enojo o tristeza, como esa luz del tanque de gasolina, bueno, es un mensaje, es una alerta que me está diciendo hay algo que es importante para mí que en esta relación o que en este momento no está satisfecho, ¿verdad? Y es un primer paso para la vulnerabilidad, para el autoconocimiento y para de repente después conectar con cosas más profundas para ver qué quiero hacer con eso. Y bueno, me gustaría preguntarles si a ustedes en algún momento les ha costado reconocer cómo se sienten, tal vez como pensar un par de minutos, sentarse cómodos en sus sillas y cómodas en su silla y pensar en un momento en el que les ha costado reconocer qué es lo que sienten. Y si quieren apuntarlo, lo pueden apuntar. Voy a hacer silencio un ratito para que puedan intentar recordar.
Bueno, aquí en el chat dicen que por 28 años de su vida alguien no supo cómo nombrar lo que sentía. Yo creo que eso es como el sentir común y me gustaría, bueno, gracias a esta persona por compartir y por permitirse ser vulnerable y compartir con nosotros en este momento su experiencia. Y además me gustaría saber si alguien más quiere compartir, eh, si recuerda o identifica un momento en el que le ha costado identificar cómo se siente, tal vez levantando la manita de forma virtual. No veo nada. Ariana Bonilla, Ah, puedes sí, desmutearte. gracias. Ariana, ¿estás ahí? Bueno, ahora está la manita de Daisy. Daisy, puedes desmutearte si quieres compartir. No sé, no sé cómo. A veces es por error que ponen que le dan clic a la mano. A ver, Ariana Bonilla volvió a aparecer, dice que sí en el chat. Ok. Si querés te puedes quitar el silencio del micrófono para escucharte. No, perdón, es que aquí estoy. Nada más que era lo de la mano, ¿verdad? Que salía levantada, ¿no? Sí, 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 salía como que levantaste la mano y creíamos que querías compartir cómo te fue No, con esta pregunta. no, fue más como un error, pero verdaderamente aprovechando el espacio y bueno, que pude quitar el audio. Este, creo que sí hay momentos en mi vida, principalmente en el trabajo, donde tal vez uno siente también como esa sensación, al menos mía, ¿verdad? De mucha, no sé, como mucha vulnerabilidad o momentos, ¿verdad? Sí, gracias. Y también quiero leer lo que puso Pamela. Puso, cuando me enojo se me dificulta reconocer mi necesidad insatisfecha. Gracias, Pamela. sí, gracias Ariana, Pamela y Nandi. Ok, sí, creo que es bastante común, como decía antes, que a veces nos cueste y me gustaría que lo viéramos con compasión, ¿verdad? El hecho de que no podamos a veces acceder a qué es lo que estamos sintiendo es algo socialmente aprendido y estamos intentando desaprender y eso también lleva su tiempo. Eh, y bueno, me gustaría también contarles o seguir profundizando en este tema de los sentimientos con una imagen que a mí me ayudó mucho también a comprender como la importancia de poder conectar con lo que siento en el momento en que lo siento. Y yo no sé si han escuchado esta imagen de que a veces las personas somos como una olla de presión y le echamos cosas, le echamos sentimientos, ¿verdad? Sentimientos implacenteros y esa olla se va cargando, se va cargando, se va cargando y un día por no soltar de a poquitos, ¿verdad? El aire que tiene que ir soltando explota. Eh, Igual quisiera que levanten la mano, puede ser ahí la de verdad o la digital, si alguna vez les ha pasado que reaccionan de una manera tal vez muy grande o con mucho enojo ante algo que tal vez después cuando lo analizan dicen como, qué raro, eso tal vez no era lo que me estaba haciendo enojar tanto, sino fue que me fui cargando y cargando y cargando y exploté. Pueden levantar la mano, bueno, a mí me ha pasado. Sí, veo varias manos por ahí. ¿Verdad? Nos ha pasado y de repente es porque empezamos a cargarnos con sentimientos
a los que no les podemos dar un lugar en el momento presente y se va cargando y se va cargando y somos esa olla de presión. Bueno, quisiéramos tal vez no ser esa olla de presión y poder darle un lugar a los sentimientos en el momento en que los experimentamos. Otra cosa que me gustaría compartir es que desde la conciencia de la comunicación no violenta creemos que la experiencia de los sentimientos o cómo experimentamos los sentimientos es algo muy personal. Porque, por ejemplo, una persona puede hacer una cosa, la misma cosa, ¿verdad? Para dos personas diferentes y esas dos personas diferentes lo van a percibir diferente, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, alguien puede hacer un chiste en un momento de tensión y para una persona puede sentirse algo como una falta de respeto y me puede enojar muchísimo y para otra persona puede ser algo que lo aliviana o la aliviana y le genera mucha tranquilidad y, ¿verdad? Y le hace relajarse y sentirse muy feliz. La persona hizo una cosa, contó un chiste. Estas dos personas lo percibieron diferente. Y con esto quiero como, ¿verdad? Compartir esta idea de que cada quien experimenta los sentimientos muy diferente, que depende de su experiencia de vida, de lo que para él o ella es importante. Y con esto nos gusta como invitarles a hacerse responsables de lo que sienten. Y con esto, ¿verdad? No quiere decir como que las otras personas no hagan cosas que pueden ser violentas o que pueden percibirse como irrespetuosas. Claro que sí, pero en un primer paso para lo que es autoconectar con nosotros mismos y poder darle un lugar a esos sentimientos, creemos que es poder decir, ok, esto es mío. Esta persona hizo esto o pasó esto y yo me siento así. ¿Por qué? Porque a veces podemos delegar el poder de lo que sentimos a otras personas y también les invito a poner un emoticón en los mensajes. Ahí puede ser cualquier emoticón, su emoticón favorito. Si alguna vez han escuchado o han dicho o han percibido como esta persona me hizo sentir enojado, ¿verdad? Esta persona hizo que me enojara. ¿Por qué? Porque solemos hacer ese tipo de comentarios, ¿verdad? Y lo que hacemos es tal vez confundir los pensamientos con los sentimientos. Y los pensamientos y los sentimientos son diferentes. Veo varios emoticones por ahí, yo también pondría el mío, pero no puedo hacer tantas cosas a la vez. eh, y sí, ¿verdad? Entonces con esto queremos invitarles a empezar a ver esos sentimientos como suyos y no delegar lo que ustedes sienten a otras personas, porque así como les estamos delegando esta potestad, les estamos dando un poder sobre lo que sentimos, ¿verdad? Y además estamos enfocando la atención de lo que sería conectar con por qué yo me sentí así. Esta persona contó el chiste o hizo cualquier otra cosa, yo me sentí enojada. Y es ahí el momento en el que podemos ir hacia la otra persona, esta persona me hizo sentir esto, o podemos ir hacia nosotras mismas y decir, yo me sentí enojado, me sentí triste, porque para mí era muy importante sentirme escuchada, para mí era muy importante percibir que respetaban mi opinión y ese es como un primer paso para poder ser empáticos con nosotros mismos y nosotras mismas. Y me gustaría hacerles otra pregunta, creo que sí, todavía estoy bien con el tiempo. Y es tal vez si en algún momento de sus vidas, o sea, pueden identificar un momento en el que se han sugerido a ustedes mismos y a ustedes mismos cómo deberían sentirse. Y vamos a hablar después un poquito de eso. Dora, sí, quítate el silenciador, como abajo a la izquierda en la pantalla, para que te podamos escuchar. Ah, no, pues yo decía que sí, que no iba a decir nada en específico, pero sí levantaba la mano en que continuamente me sugiero cómo debo sentirme. Y ahí se me hace un enredo entre el pensamiento y el sentimiento.
porque me coloco muy pronto en el cómo debería. Gracias por compartirlo, Dora. Ahorita vamos a hablar un poquitito más de eso mismo, del pensamiento, del sentimiento. Y por aquí me están pidiendo que repita porque se le fue el audio a Esther. Voy a repetir lo que estamos haciendo ahorita. Es identificando un momento en el que nos hemos sugerido a nosotros o a nosotras mismas que deberíamos sentirnos de una manera diferente a como nos estamos sintiendo realmente. Lo pueden apuntar, lo pueden identificar y percibir cómo se siente o cómo se sintieron en ese momento. Ok. Bueno, ¿alguien quiere compartir? ¿Quiere compartir cómo le fue o si identificó algo? Una lucecilla por ahí, no. Yo es que como que no. Mela. Ah, gracias. No sé por qué no veo lo de la manita. Hola. Es que la iba a subir, pero no alcancé a hacerlo. Bueno, sí. Sí, yo sí he sentido eso, como sugerirme sentir de una manera distinta, más que todo cuando son emociones que no son placenteras, como tal vez estoy enojada o estoy triste y quisiera sentirme tranquila o feliz y no pasa. Entonces pasa eso que Dora estaba diciendo, como un enredo entre el sentir, que no lo estoy como aceptando, y mi mente que está como, uy, deberías sentirte así. Y ya. Gracias, Melania. Gracias por compartir. Y bueno, también está Daisy y yo no sé si quiere como puede quitarse el silenciador del micrófono y compartirnos. Hola. Sí, bueno, lo he hecho y me ha pasado muchas veces, pero en parte laboral, personal, y a veces no ha sido como muchas, me hago muchas preguntas. Si no lo hago, eh, me siento, vienen muchas preguntas, entonces cambio como el enfoque. No sé si me voy a explicar, puede ser laboral o personal. Entonces siempre me estoy haciendo preguntas, pero he sentido como ejemplo. Digo, voy a hacer ejercicio y a veces digo, no voy a hacer, o a veces en la parte laboral que quiero dar una milla más y después digo, no, voy a bajar un poco el ritmo. Entonces me surgen esas cosas y también de enojo, de tal vez de alguna situación personal, laboral. Entonces siempre me surgen muchas preguntas de las consecuencias y las ventajas. No sé si estará bien. Gracias, Daisy. Sí, yo creo que todo está bien en nuestra experiencia. eh, y tal vez me pregunto, ¿verdad? Si esas preguntas que vos te haces a vos misma en esos momentos tienen que ver con poner en una balanza otras cosas que son importantes para vos, ¿verdad? Porque tenemos muchas cosas que necesitamos y a veces ponemos en una balanza y decimos, bueno, necesito esto, pero también esto, y a veces una cosa pesa más. O también de repente como lo que decía Melania y también decía Dora, que a veces también los pensamientos surgen de ideas preestablecidas que ya tenemos, de qué cosas son correctas o qué cosas son incorrectas, ¿verdad? O qué cosas están bien, qué cosas están mal, como lo aprendimos desde chiquitas y chiquitos. Bueno, si creemos que está mal estar enojado, pues probablemente un pensamiento va a venir y va a decir, hey, no, ¿verdad? Está mal estar enojado.
Y los pensamientos también pueden definir nuestra experiencia a la hora de vivir los sentimientos, ¿verdad? Los pensamientos y los sentimientos son diferentes, pero definitivamente si pensamos algo acerca de una cosa que está sucediendo o tenemos la idea de que es correcto o incorrecto, eso puede modificar la experiencia que tenemos de nuestros sentimientos, ¿verdad? Si yo creo que estoy haciendo algo que está mal, pues probablemente pueda modificar mi sentimiento. Diferente a si me permito sentirlo sin pasar por el filtro del pensamiento primero, ¿verdad? Gracias, chicas. Katherine, no sé si querés compartir algo más que estaba por ahí. Ok, tal vez no. Y Agnes levantó la mano también. Bueno, yo me pasa lo mismo que dos personas anteriores, que una joven que comentó, donde cuando el sentimiento que es considerado en la creencia como que es malo, estar enojado, estar triste, o sea, es algo como, se catalogan como buenos y malos, entonces se me dificulta aceptarlo. Y entonces entro en frustración, entro como en negación, no sé, entonces se me convierte en enojo generalmente, como que no lo sé manejar. Muchísimas gracias por compartir esto, Agnes. Yo creo que me identifico un montón y supongo que algunas personas también. Y bueno, aquí la invitación, ¿verdad?, que les estamos haciendo es intentar permitirse sentir ese sentimiento, aunque sea implacentero, ¿verdad? Darle un lugar, porque inclusive yo me imagino que cuando tenemos un sentimiento y no lo podemos experimentar en el momento presente por estos pensamientos o estas ideas que tenemos de qué es correcto o qué es incorrecto, qué debería ser o no, qué se espera de mí, ese sentimiento de enojo que decís, ¿verdad? Es probablemente esa lucecita o esa alerta, esa banderita que te está diciendo, hey, aquí hay algo que es importante para vos. Y bueno, y eso se experimenta o se manifiesta de diferentes formas, ¿verdad? A veces cuando no podemos vivir nuestros sentimientos y experimentarlos en momento presente, nos enfermamos, ¿verdad? Y de alguna manera son manifestaciones de esos sentimientos que no pudimos permitirnos sentir en el momento presente o se pueden traducir en un sufrimiento como esa olla de presión que en algún momento explota y no entendemos por qué. Entonces, ahora les quisiéramos compartir una lista de sentimientos cuando estés lista, que son una guía, ¿verdad? Que tenemos y usamos en Conversable para identificar cuáles son esos sentimientos con los que podemos convivir, porque son muchos y convivimos con ellos, tanto placenteros como implacenteros, a lo largo de nuestros días y podemos cambiar de un minuto al otro. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, si ha visto, pero bueno, regularmente cuando a uno le preguntan o uno le pregunta a alguien cómo se siente, uno dice que como bien, ahí, pura vida, ¿verdad? Pero es bien cortita como la cantidad de palabras que usamos. Y vean qué complejo o qué rico puede ser el lenguaje emocional si podemos nombrar las cosas más que como buenas o malas, que reduce mucho nuestra experiencia humana. Entonces los voy a dejar para que los lean, voy a hacer silencio un toquecito. Ok, bueno, espero que hayan podido leerlas.
Y bueno, creo que definitivamente podemos ver con toda este recorrido que hemos hecho, ¿verdad? Que la experiencia de permitirse sentir lo que sentimos en el momento presente no necesariamente es algo a lo que estemos como muy acostumbrados o no sé si acostumbrados sea la palabra, pero que es algo que tal vez no es tan fácil de acceder de una, ¿verdad? De como decir, uy, ya, voy a querer permitirme sentir lo que siento y ya lo voy a hacer desde ahora, sino que es un trabajo diario de una decisión casi que de momento a momento y es una decisión, entonces ahí le pasaría la pelotita a Nandi para que nos hable un poquito más de la vulnerabilidad. Gracias, Kim. Para efecto de lo que estamos hablando, al menos yo voy a hablar de emociones y sentimientos como lo mismo. Ahí veo que pusieron la pregunta. Y tal vez me voy a agarrar de la idea que decía Kim de que sentimientos y pensamientos son cosas diferentes y a veces se nos hace como un colocho, ¿verdad? Entre ambas. Y creo que ahí hay como una gran área de crecimiento en el aprender a diferenciarlas. Conocer estas palabras que ahora vimos en esta lista, diría que es como un primer paso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo digo me siento dolida, me siento triste, estoy conectando con mi cuerpo y con lo que surge. Y cuando digo siento que, y usualmente lo que viene después va a ser una historia, una interpretación, o sea, un pensamiento. Como siento que a esta persona no le importa, ¿verdad? Puedo decir, cuando pienso que a esta persona no le importo, me siento triste y dolida. Pero ahí hay una diferencia que es importante como poder reconocer cada vez más, porque creo que además usamos los pensamientos para alejarnos de la vulnerabilidad en cierta forma. Como cuando yo estoy en una conversación difícil, eh, suelo tal vez decir qué pienso al respecto en lugar de decir cómo me siento con esto que está pasando. Y es que decir cómo me siento con esto que está pasando es algo muy vulnerable. En cambio, si yo te digo, ah, no, siento que eso que hiciste está mal y que deberías hacer esto otro y empiezo a decir pensamientos, ¿verdad? Parece más seguro en cierta forma. Y creo que eso, entonces, sí, como que es algo que tendemos a hacer para evitar espacios de vulnerabilidad, pero que al mismo tiempo nos juega en contra. Porque es muy diferente si yo a esa persona le digo, mira, cuando pasó esto y esto, la verdad es que me sentí súper triste y confundida. Y tener como la valentía de hacer eso, puede que, ¿verdad? Se sienta como no estoy lista. Pero si me atrevo, probablemente lo que va a generar en la conversación va a ser mucha conexión. Entonces eso es tal vez lo primero que quiero decir sobre la vulnerabilidad, que es el puente más directo hacia la conexión, tanto conmigo misma como con la otra persona que tengo enfrente. Y es algo que si no nos atrevemos a explorar, probablemente no lo creamos, ¿verdad? Por ejemplo, desde las redes sociales de Conversable, hace un tiempo tiramos una pregunta sobre por qué a veces no nos atrevemos a mostrar cómo nos sentimos o a ser vulnerables frente a otra persona. Y la mayoría de las respuestas iban en la línea de, es que pienso que la persona me va a dejar de querer, o pienso, ¿verdad? Como que se puede ver afectada nuestra amistad, o no hay confianza, entonces no me atrevo, o inclusive como el querer pertenecer, porque los humanos somos seres sociales, ¿verdad? Que nos importa pertenecer, y a veces en una sociedad donde la vulnerabilidad o donde los sentimientos pueden ser vistos como desde un espacio de casi tabú, entonces puede pasar que la persona también evite ir ahí,
por querer satisfacer su necesidad de pertenecer. Quiero preguntar si alguien tiene alguna razón diferente que quiera compartirnos del por qué evitamos muchas veces permitirnos ser vulnerables. Y voy a pedir a la persona que nada más se desmutee y hable. Yo quiero decir algo. Sí. Bárbara. Ajá. Sí. Por ahí está Sofía, mi amiga. Pero nosotros estábamos conversando de algo curioso, y es que a veces uno limita lo que siente porque también puede ser el siguiente paso, de que si uno se deja sentir muchas cosas malas, luego se cae como un hueco. Ok. No sé si me... Como Ujú. estoy triste hoy, estoy triste mañana y le comparto a todo el mundo que estoy triste y cuando me di cuenta tengo 22 días de estar triste. Interesante. Y como el querer evadir un espacio prolongado de tristeza. Y Ajá, o de tal algún vez sobre sentido. esto me gustaría decir que, por ejemplo, la palabra emoción viene etimológicamente de movimiento, ¿verdad? Y es porque los sentimientos, entre más te vayas a permitir sentirlos, diría que hay excepciones donde no quisiera como opinar, ¿verdad? Como personas con un diagnóstico clínico particular, pero en los demás casos el movimiento suele ser como una ola pasajera, ¿verdad? El movimiento, la emoción o el sentimiento suele como inundarnos, pero es más bien como una danza, porque luego va a ser reemplazado por otro y luego por otro y luego por otro, y esa es como la danza de la vida, ¿verdad? Creo que tener razón al decir esto, que muchas veces pensamos como si me permito estar triste, me voy a quedar en ese hueco. Y muchas veces cuando, por ejemplo, en Conversable generamos espacios de duelo colectivo o de permitirnos como irnos al dolor y a la tristeza, más bien luego las personas se sienten como liberadas, como desahogadas, y usualmente vienen como momentos de celebración y de disfrute y de alegría. Pero como que para llegar ahí, ¿verdad? Hay como que aventurarse un poquito. Uh-huh. ¿Alguien iba por ahí? Ajá, Sí, Dora. A mí también. ¿Y alguien más después de Dora? Sí. Okay. A mí también, yo muchas veces también prefiero como hacerme cargo yo, porque como decís, son olas y que generan, que al expresarlas generan olas afuera. Y entonces a veces yo prefiero, o si puedo, optar por dejar, por ver, por sentirlo y ver hacia dónde aquello va para hacerme cargo yo de lo que yo siento, que al final es mío, no es de, ¿verdad? Entonces muchas veces sí, a mí me gustaría mucho si ustedes hacen alguna diferencia entre sentimiento y emoción, o si la hay. Yo creo que hay algo que hay uno que es como más permanente y el otro es más, la emoción es más de oleada. Y entonces a mí estar, digamos, dando cuenta al otro de mis emociones se me puede hacer muy agotador y creo que puedo agotar al otro también, que no tiene por qué procesarlas. Y entonces hay una cuestión ahí como de tiempo, como de tan importante decirlo como en el momento en que puedo decirlo sin sin que se rebase el agua. Gracias, Dora, por compartir. Ahora voy a comentar un poquito sobre eso. Había una persona más. Sí, no sé. Hola. Ok, tengo aquí a Estefanía, ¿verdad? Hay dos. Y tal vez luego Kelly y Cortito, ¿puede ser? Claro. Sí. Okay. ¿Cómo están? Bueno, yo veo más que todo, bueno, para mí las reacciones son como más más bien los sentimientos son como las reacciones de esas emociones que tenemos. Para mí es así, no sé si tal vez me equivoco. Y yo creo que la parte de la vulnerabilidad, muchas veces, bueno, ahora más que todo en esta sociedad como que nos está metiendo la idea de que el ser vulnerable es malo. Entonces uno a veces recurre a eso, ¿verdad? El no ser vulnerable porque el otro va a pensar mal o porque
o porque por el hecho de que no te vean así, simplemente que te vean como una persona fuerte, y en todo lado te están metiendo esa idea de ser fuerte, ¿verdad? Y está bien, de hecho, tener como nuestros espacios ¿verdad? De sentimientos que también tal vez no son los más positivos, pero si uno no los deja más bien fluir, pues no vas a poder trabajarlos nunca, no vas a poder encontrar soluciones a ellos también. Gracias, Estefanía. De acuerdo. Kelly. Ok, bueno, yo creo que uno mismo se va poniendo filtros porque, bueno, soy de las personas que siempre ha comentado, ha hablado o ha expresado siempre lo que siente. Bueno, siempre no, pero de un tiempo para acá, como que ese caparazón lo he quitado. Pero con el tiempo también llegué a pensar un poco de lo que decía doña Agnes, que uno dice, ¿para qué voy a gastar mis energías abrumando a otros y abrumándome a mí también comentándolo? Creo que uno se pone como un filtro y también es selectivo a quién se lo dice y a quién no, ¿verdad? Entonces, porque puede que usted se lo comente a alguien y eso me ha pasado. Esa persona luego lo que podría hacer es como hablar de usted a sus espaldas, o sencillamente no apoyarlo de una manera en la que uno lo necesita. Entonces uno se vuelve selectivo, ¿verdad? Y eso tampoco está mal. Entonces son filtros que uno se va poniendo. Gracias, Kelly. Bueno, me gustaría empezar comentando por lo que dijo Dora, ¿verdad? Sobre esto de que a veces o como la idea de que vamos a incomodar a otros con nuestros sentimientos. Y yo puedo entender totalmente de dónde viene esa preocupación. Mi invitación sería más bien como, y un poco como cogiendo de lo que acaba de decir Kelly, como de ver cuáles son esos espacios a los que queremos traer mayor vulnerabilidad, o en los que yo quiero permitirme ser más vulnerable. Probablemente no van a ser todos los espacios, porque es verdad, creo que la vulnerabilidad requiere como de una tierra fértil, nutrida de confianza, entre otras cosas, en la relación. Pero tal vez hay relaciones donde está esa confianza y yo no me estoy permitiendo ser vulnerable. O tal vez conmigo misma estoy en un proceso de conocerme, abrazarme y sigo como evadiendo momentos en los que tal vez lo que ocupo es como un apapacho hacia mí misma porque estoy triste, ¿verdad? Y no juzgarme a mí misma en ese momento. Digo, es algo que vamos a seguir haciendo, pero qué rico como explorar esas otras opciones de aventurarme hacia la vulnerabilidad, porque como dije antes, es como la principal fuente de conexión. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una amistad que valoro mucho y con la que he construido una confianza de muchos años, tal vez ese es un buen espacio en el que yo puedo decir como, pucha, estoy pasando por esto, quiero poder contarlo, ¿verdad? Y sí, eso, como recibir escucha. Creo que puede ser muy limitante la percepción de que siempre voy a incomodar cuando comunico a otro cómo me siento, ¿verdad? Y entonces ahí hay como, sí, como ir midiendo. Tal vez el trabajo, por ejemplo, no sea el lugar en el que quiero elegir ser vulnerable, porque tengo una relación medio tensa con mi jefa y porque el ambiente es ahí como, ¿verdad? Muy, muy serio y demás. Entonces está bien, tal vez ahí no voy a llegar a decir cómo me estoy sintiendo. Pero tal vez con mi pareja, por ejemplo, pucha, digo, como, quiero fortalecer esta conexión que tenemos. Y eso sí o sí va a pasar por la vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, sí, concuerdo con la idea de que no todos los espacios son aptos y que ser selectivo también puede ser una estrategia para cuidar otras necesidades, ¿verdad? Como seguridad emocional y demás, que puedan ser importantes para nosotros. Sí, entonces tengo algunas preguntas sobre, bueno, que les voy a tirar una pregunta y tiene que ver con en cuáles espacios y qué tan a menudo se permiten a ustedes mismas ser vulnerables. Y aquí va la pregunta como
tangente de si se lo permiten con ustedes mismas o mismos también. Ujú. Ujú. Sí, y tal vez ahora al final voy a dejar más ratito para que puedan contestar esta pregunta y otra que tengo por ahí. Y me gustaría decir que la vulnerabilidad es un que requiere de mucha valentía. Y en ese sentido creo que hay que ser compasivos también, de entender por qué tantas veces elegimos esquivar la vulnerabilidad. Y también reconocer momentos, situaciones y lugares en los que tal vez nos sentimos valientes y nos atrevemos a dar ese paso, ¿verdad? Y a ver luego como los resultados que puede generar. Uh-huh. Como muchas veces he oído personas que tal vez están en una situación súper difícil, ya sea con sus parejas, con sus hijos, con su familia y demás, y llega el momento en el que pregunto como, ¿y le has dicho cómo te sentís con esto? Y muchas veces como, no, no lo va a entender, o no, mejor no, porque es hacer más enredo, o no, porque después se termina en una pelea. Y yo digo como, wow, ¿verdad? Como evitamos estas conversaciones o evitamos entrar en estos espacios de dejarnos sentir con nosotros mismos porque creemos que van a generar algo, por ejemplo, desconexión, que al final de cuentas, si yo no me permito entrar a esos espacios conmigo misma o a esas conversaciones con alguien a quien quiero, probablemente me va a llevar a desconexión. Entonces ahí hay como una paradoja, ¿verdad? Como evitamos la vulnerabilidad porque nos da miedo que genere desconexión, pero la realidad es que muchas veces al evitarla llegamos a desconexión. Y que puede ser que descubramos que solo atravesando esa vulnerabilidad vamos a generar la conexión que hace que la relación sea sostenible o que mi relación conmigo misma sea sostenible también. Uh-huh. Okay. Sí, y tal vez hay una idea que me queda dando vueltas y es que como seres humanos, como que cada uno es un mundo de experiencias, de historias, de creencias, de contextos, y que muchas veces como que queremos conectar con alguien como por casualidad, como si se fuese a dar por casualidad, ¿verdad? Y que la conexión es algo que se construye. Entonces es a través de la vulnerabilidad que yo puedo dejarme ver ante el otro, mostrarme quién soy, qué me importa, qué siento. Y usualmente, algo muy lindo también de descubrir, es que cuando yo me permito ser vulnerable frente a otra persona, usualmente es casi que una invitación implícita para que la otra persona se permita ser vulnerable también. Uh-huh. Me gustaría oír un par de comentarios. Y ahora sí voy a pedir que levanten la mano porque antes se me hizo un colocho. Sí. Ahí Catherine tiene la mano levantada y Kel, pero no sé si es sobre esto, o sea, o si quedó de antes. Si es sobre esto, desmutéense. Y comenten. Creo que fue de antes eso. Ok. Bueno, el mío por lo menos. Ok, gracias. Ajá. Sí, el mío Cornelia. también ya lo he hecho. Okay. Ajá. Sí, gracias. Yo he estado trabajando bastante en la parte de ser vulnerable y finalmente
ahora con todo esto del virus, yo dije, esto es una oportunidad de oro. Y lo hice en el trabajo en dos ambientes, uno con un grupo de personas, un equipo de trabajo con el que comparto, y al final fue muy lindísimo porque me dijeron, bueno, nos damos cuenta y tenemos prueba de que usted es un ser humano que siente, porque a veces uno trata de tener estar en control de las emociones porque tiene tantas cosas que atender que los demás dicen, de cómo hacen, qué momento, pero ser vulnerable les dio a ellos el permiso de verme a mí como un ser humano, y también entonces fue lindísimo porque luego ellos se sintieron en la confianza de compartir sus sentimientos. Entonces sí fue algo muy lindo. En contraste, lo intenté ya con un grupo que trabajo, pero ya más serios, de otro nivel, y entonces yo les dije, bueno, como estoy lejos en una reunión así por Zoom, me hace falta verlos y todo, y la respuesta no fue como, o sea, fue neutral por lo menos, digamos, no hubo ni a favor ni en contra, pero sí intenté hacer los dos contrastes y fue muy lindo. Gracias. Gracias, Cornelia, qué linda experiencia. Y qué lindo cuando una persona en un cargo de liderazgo te permite mostrarse vulnerable, ¿verdad? O un padre con un hijo, por ejemplo, porque va como en contra de las jerarquías sociales, digamos, y creo que humaniza la relación. Me encanta. Por aquí Mari dice que a ella le pasa que se conecta mejor cuando no lo está buscando, ya que si no lo piensa mucho y lo siente muy forzado. Okay. Sí. Bueno, como a modo de repaso, tal vez me gustaría decir que como seres humanos estamos atravesando esta experiencia humana desde nuestra trinchera y que muchas veces tenemos más en común entre nosotros de lo que creemos. Y que también el permitirme sentir cómo me siento o el permitirme saber cómo se siente otra persona, muchas veces es lo que nos va a hacer descubrir como ese terreno en común que compartimos. Y que puede sonar como algo muy complejo o inalcanzable, pero creo que es, y a veces nuestra mente va a estar muy presente como diciéndonos, deberías otra cosa, ¿verdad? No deberías de sentirte abrumada, deberías de poder con todo, o no deberías de ser vulnerable, deberías de ser fuerte. Y creo que también parte de la invitación es a atrevernos a permanecer con el sentimiento, aún con estas voces o pensamientos ahí, porque si esperamos a que se vayan, ¿verdad? Probablemente, tal vez no pase nunca. Entonces, como el atrevernos a conectar con cómo nos sentimos, a veces implica también permitirnos estar con esos pensamientos y no juzgarlos. Y creo que desde ese espacio y conectando cada vez más con lo que surge en el momento presente y con esa emoción, vamos a ir descubriendo que pucha, que sí es algo que vale la pena hacer y que necesitamos. Y nuestros pensamientos creo que también se pueden ir transformando en función de ello. Voy a dejar por acá, ahora sí, la lista de preguntas que ya Kim les comentó algunas. Y yo también les tiré otra, pero se las voy a dejar para que contesten de las que les dé tiempo en unos 5 minutos. y si quieren pueden irse a sentar ahí en el sillón o ahí mismo donde están para regresar en un ratito y hacer el checkout de qué se llevan de esta sesión y demás. Ay, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, sí se escucha. Y yo te escucho súper bien.
Kim, vos puedes poner las preguntas. Es que creo que fue por abrir el WhatsApp que se me está trabando. Ujú. Ok, voy a hacer lo mismo, entonces si me dan un espacio de tiempo. Ujú. Sobre alguna idea que le queda dando vueltas mientras ponemos las preguntas por aquí. Sí, Nicole, contanos. Ujú. Sí, a mí me pasa a veces como que yo sí puedo reconocer qué siento, digamos, puedo decir estoy enojada, estoy triste, estoy así, y como que racionalmente sí lo tengo, pero me cuesta mucho como eso, como permitirme sentir. Entonces, de repente a mí me toma por sorpresa, puede que esté viendo una peli que no tiene nada que ver, ni siquiera sea triste, y de repente me pongo a llorar y no entiendo. Y a veces, o sea, como por ejemplo ayer tuve que quedarme así un montón de rato en la cama, porque ayer sí fue como un día mucho más ansioso y como tenso, y tuve que quedarme así viendo qué era lo que me estaba pasando, porque no sabía de dónde venía, entonces como que por eso tal vez hoy me llamó mucho la atención eso, pero sí, tengo como curiosidad en entender cómo sí puedo reconocerlos, pero me cuesta sentirlos. Bueno, Gracias. yo por lo que escucho, sí lo sentís, ¿verdad? Como que así es como te das cuenta que están ahí. ¿Cuál es la parte que te confunde? Como el cómo permanecer con ese sentimiento. ¿Cómo dejarlo como que, o sea, cómo yo puedo de verdad sentirlo, digamos, como eso que permitirme sentarme ahí y estar incómoda con lo que me está pasando y sentirlo, no solo como entenderlo, porque siento que mi mente se va mucho más hacia lo racional. A mí me sirve como pista observarme si me estoy queriendo como distraer con algo más, ¿verdad? Si yo noto que hay tristeza y entonces digo como, ok, voy a ponerme a ver una peli, ojalá un de comedia, ponerle, ¿verdad? Si estoy generando mecanismos para distraerme y sacarme de donde estoy, o si me estoy permitiendo hacer algo que se siente más auténtico y más alineado con la emoción que está presente. Por ejemplo, un momento de tristeza tal vez eh, para permanecer ahí me dan ganas de irme a sentar en la silla, en el jardín, en silencio. Y no hablar con nadie un rato y no contestar el teléfono y, ¿verdad? Como qué acciones haces a partir de la emoción y qué tanto estas emociones, digo, estas acciones te permiten, pues, como recibir a esta emoción o qué tanto más bien buscan como sacarte y distraerte. Uh-huh. Uh-huh. Ahí está, dice Vero, que utilizamos estrategias para evitar dejarnos sentir lo que sentimos. Totalmente de acuerdo. Y ahí, gracias Vero, y ahí Kim puso las preguntas. Entonces las voy a leer y yo diría que vean como cuál pregunta perciben que se sienten más como que les hace clic y que les den ganas de adentrarse un poquito. Primera, ¿te cuesta reconocer cómo te sentís? Segunda, ¿suelen sugerirse a ustedes mismos cómo deberían de sentirse o se culpan por sentirse como se están sintiendo? Tercera, en esta cuarentena, ¿qué tanto han aceptado sus sentimientos en el momento en el que surgen? Y esto es, creo que también porque claramente estamos atravesando una situación que genera y mueve muchas emociones. Y bueno, estas oportunidades de duelo, de atravesar situaciones difíciles, creo que al mismo tiempo son una oportunidad para ver cómo nos relacionamos con nuestros sentimientos. Uh-huh. ¿En cuántas y cuáles de sus relaciones te permitís mostrarte vulnerable? Y aquí voy a decir algo que es una opinión totalmente personal, y es que yo creo que todos y todas deberíamos de tener por lo menos una persona con la que podamos ser vulnerables.
Y esto no significa que no voy a considerar, por ejemplo, a la persona y preguntarle, ¿es buen momento para que te cuente algo que me pasó? ¿Verdad? Para no caerle así con la lluvia de sentimientos y demás. Sí, tal vez haciendo una pregunta para chequear, pero qué rico saber que hay alguien que puede como recibirte con tu mundo emocional. ¿Recordás algún momento en el que te atreviste a ser vulnerable? ¿Y cómo te sentiste? Esa es la 5. ¿Por qué número es? 5, ¿verdad? Ajá. Y la 6. ¿Pensás sobre alguna situación o persona con la que te gustaría ser vulnerable? Entre paréntesis, puede ser con vos mismo o mismo. ¿Se te ocurrió algo o alguien? Y bueno, ahí están en el chat, las pueden copiar y pegar en otro lado. Ay, no sé, sí, se puede copiar y pegar. Y tal vez, sí, que contesten una o un par. Voy a darles un par de minutitos de silencio. Vamos regresando. Espero que hayan sido preguntas generadoras para ustedes y que hayan despertado hacia la reflexión. Y me gustaría que tal vez levantando la mano nos cuenten como algo que se llevan de esta sesión. Kel, ¿estás con la mano levantada de antes? Creo que sigue arriba, no sé por qué, pero igual puedo comentar. Bueno, comentamos. Bueno, creo que no solo uno, sino muchas personas todavía tienen esta cuestión de satanizar, por así decirlo, el hecho del término vulnerabilidad. Entonces, creo que por ahí hay que empezar. El hecho de que la gente crea esto es un gran problema, ¿verdad? Pero bueno, por algún lado empieza y si las que sabemos que esto del todo no está bien, por ahí vamos echando granitos, ¿verdad? ¿Verdad? Como dicen. Otra cosa que también analicé dentro de las preguntas es que estas personas con las que podemos ser vulnerables puede que de un momento a otro se vayan. Me pasó hace unos cuantos meses y creo que hay como una crisis ahí de un tiempo a otro donde me quedé sin la persona con la que yo podía ser vulnerable. Entonces, ese luto también hay que saber canalizarlo y sobre todo tener más empatía con uno mismo porque a veces uno es muy duro consigo mismo. Entonces, si me siento así de tal forma triste, me dije a mí misma, uy, qué tonta, ¿por qué hiciste esto? Y no pasa nada, son cuestiones de la vida, siempre va a suceder, siempre vamos a ser más duras con nosotras, siempre vamos a irnos al mismo de que, uy, hubiera sido mejor así, si lo hubiera hecho así. Entonces, creo que uno tiene que empezar por ser empático con uno mismo, entender y tener empatía a las personas que no lo son, porque si yo me muestro vulnerable ante una persona que no entiende esto como nosotros lo entendemos, tampoco puedo pedirle peras al olmo, ¿verdad? Entonces, hasta con eso hay que tener empatía. Y no. Gracias, Kelly. Y esto que comentabas me recordó a una pregunta que me mandaron sobre si, como muchas veces se cree que vulnerabilidad es debilidad y más bien, si podríamos decir que vulnerabilidad es fortaleza. Y yo pues estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que se ocupa mucha valentía y fortaleza, si se quiere decir, para atrevernos a ser más vulnerables y auténticos.
Y voy a leer algunos de los comentarios que están poniendo aquí, que están demasiado bonitos. Y dice que está bien ser vulnerable, que no debe sentir culpa o vergüenza de lo que siento. Ser vulnerable es valiente. La importancia de permitirme la vulnerabilidad, reconociendo y permitiéndome sentir, no juzgar lo que siento. Gracias, gracias de vuelta. Autocompasión, empatía a mí misma, reflexión. Muchas gracias, de verdad. Kim, ¿querés decir algo? Sí, me gustaría como, no sé, subrayar dos cosas en las que me he quedado pensando después de que leo esos comentarios y después de que escucho a Nandi también. Y es que siempre tenemos la posibilidad de elegir, ¿verdad? Y creo que eso es algo muy importante. Elegir cuándo priorizo ser vulnerable, cuándo quiero priorizar como esa necesidad que hay detrás, que puede ser la expresión, que puede ser la conexión, que puede ser auténtica, ¿verdad? Con el poder en mi mundo. Y además de esto de la elección, creo que la vulnerabilidad es un músculo también, ¿verdad? Y así como todos los músculos se entrenan y hay que hacer ejercicio, y de repente iba a decir está bueno, y yo, ay, no voy a decir bueno, bueno, malo, está, está bonito, está tuanis, de repente, si una quiere practicar ese músculo, ponerse pequeños ejercicios, y les invitaría como de repente después de salir de acá, pensar si quieren hacer el ejercicio de ser vulnerable en una relación o en una conversación en específico, en un aspecto en específico, y de repente hacer el ejercicio de, bueno, cómo me siento, y escribirlo, y así como uno entrena, ¿verdad? Ir de a poquitos, creo que sería una invitación si es algo que quieren entrenar. Excelente, me encantaría que para despedirnos nos desmutiemos. Esperamos que este haya sido un espacio provechoso para ustedes y que se mantengan bien cerquita de Conversable y del movimiento y de los talleres que damos y demás. Entonces, sí, quitémonos el mute. Gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Súper lindo. Gracias. 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 Gracias.